Voy a pedir que se pueda poner de pie y podamos tener este tiempo de lectura. Primera carta de Pedro, del capítulo 1, del verso 13 al 19. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella nosotros podemos conocerte más. Podemos conocer quién eres tú, Señor. Que eres un Dios amoroso, que eres un Dios misericordioso, que guarda nuestra vida, protege nuestra vida, pero también a través de ella te muestra, Señor, como un Dios santo, como un Dios que está por todas las cosas que tú has hecho, Señor. De esta manera, pues te pedimos que abra nuestro entendimiento, Señor, que abra nuestros ojos y nuestros oídos para poder comprender, entender lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El autor de esta carta es como su nombre lo menciona aquí, es Pedro. Pero Pedro no la escribió con su puño y letra. Él dictó esta carta a uno de sus discípulos y su nombre era Silvano. Al finalizar de la primera carta de Pedro menciona ahí que Silvano fue el que escribió la carta, pero Pedro fue el que le dictó todo lo que está en esta carta. Entonces, ¿a quién está dirigida esta carta? Esta carta está dirigida a todos los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, así como nosotros. Nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. Esta carta iba dirigida a los gentiles y la razón por qué iba dirigida a ellos en ese momento estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo. ¿Por qué estaban sufriendo? Porque ellos creían en Jesús. Y eso en ese momento estaba siendo condenado inclusive hasta la muerte. Entonces ellos estaban en una situación muy complicada porque no podían dar a conocer abiertamente que creían en Jesús, porque lo hacían o eran esclavizados o iban a la cárcel o en algún momento pues los mataban. Entonces ese tiempo estaba para ellos muy difícil y muy duro. Entonces Pedro escribe esta carta para animarlos y para que ellos vean por qué es que están pasando esta situación, por qué ellos están sufriendo esto y también para que puedan entender por qué motivo es que ellos están sufriendo esta situación. Es bien complicado ahora pasarlo a nuestro tiempo porque ahora no somos perseguidos, bueno, acá en nuestro país, pero hay en otros países que sí son perseguidos, inclusive también hasta la muerte, los matan. Entonces, esta carta es para animarnos, hermanos, y hoy en esta mañana el Señor quiere animarnos, quiere también pues ver quién es el Señor. Pedro nos quiere mostrar quién es Él, quién es Dios, a quién nosotros servimos, a quién nosotros adoramos. Pues primeramente, Dios es un Dios santo. Y al preguntarnos, no sé, bueno, si usted se ha preguntado en algún momento qué significa la palabra santo, o si ya
leído y visto qué es lo que significa la palabra santo. Pues yo aquí tengo algunas definiciones sobre qué es santo. Es algo sin mancha, algo sin contaminación, algo sin corrupción, pero también es dedicado. Es algo que está siendo dedicado, pero también es consagrado, pero también es apartado para una cierta cosa. Eso significa la palabra santo. Y cuando nosotros leemos la palabra santo en la palabra de Dios, o leemos la santidad, no sé si a usted le toca algo cuando decimos o leemos santo. Es una palabra que genera en nosotros como algo pesado. Bueno, yo lo siento de esa manera. Algo que realmente es puro y que no tiene ninguna contaminación. Algo que es perfecto. Y dice que el Señor es perfecto. Dios es santo. Él es perfecto. Entonces, Él no necesita ninguna corrección. Él no necesita cambiar. ¿Por qué? Porque Él es la perfección. Él es perfecto. Entonces, Él es santo. Pero dice también acá que nosotros podemos llegar a ser santos en algún momento. ¿Y en qué momento nosotros somos santos? ¿Será que ahorita somos santos? Les dejo esa pregunta. ¿Será que ahorita somos santos? No sé si en algún momento usted se hizo o se ha hecho esa pregunta. ¿Soy santo? ¿Qué es lo que me hizo a mí ser santo? Si usted ha dicho sí, ¿qué es lo que lo ha hecho usted ser santo? O si usted dijo que no, entonces, ¿qué lo hace ser santo a usted? Es bueno cuando nosotros leamos la palabra del Señor poder hacer esas preguntas, poder preguntarnos lo que está pasando, lo que está sucediendo en ese momento y poder ser parte nosotros de esa lectura para que el Espíritu Santo sea el que se mueva en nosotros, que genere en nosotros algo que nos llame la atención de seguir buscando, de seguir leyendo la palabra del Señor. Pues aquí Pedro lo describe a alguien santo, que describe a Jesús. En el verso 19 dice: sino con sangre preciosa de Cristo, sino con la sangre preciosa de Cristo. Pero esa sangre la menciona a Jesús. ¿Y quién fue Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Él vino a la tierra a vivir como nosotros. Él vivió como nosotros, Él vivió como hombre. ¿Será que Jesús tuvo necesidades como nosotros tenemos hoy en día? Sí, Él tuvo necesidades como nosotros. ¿Será que Él en algún momento sintió temor como nosotros sentimos? Sí, Él sintió temor. ¿Él sintió hambre? Sí, Él sintió hambre. ¿Él sintió tristeza? Sí, Él también sintió tristeza. ¿Es alguien diferente a nosotros? Él vivió como nosotros. Él sufrió como nosotros también. Pero dice la palabra que Él vivió sin pecado. Él vivió una vida perfecta. ¿Nosotros somos perfectos? No lo somos, no somos perfectos. Entonces necesitamos a alguien o a algo que nos haga perfectos, que nos haga santos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros necesitamos ser santos y por qué nosotros necesitamos ser perfectos? En el Antiguo Testamento, si en algún momento hemos leído en alguna clase de educación cristiana, hemos escuchado sobre el tabernáculo. ¿Y qué es lo que pasaba en el tabernáculo? En el tabernáculo se encontraba la presencia de Dios. Había un lugar específico dentro del tabernáculo donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios misma. Pero ¿qué pasaba? Si alguien impuro, alguien con pecado o alguien imperfecto llegaba a la presencia,
en ese momento era muerto. En ese momento en ese momento se moría. Porque la presencia de Dios es santa. Y entonces no permite que nada impuro y no permite que nada pecaminoso o algo contaminado esté cerca, porque en ese momento era cortado. En ese momento era muerto, se moría. Pero el Señor estableció ceremonias, estableció sacrificios para que esas personas en ese momento pudieran ingresar, pudieran estar dentro de la presencia del Señor, para que no murieran. Y entonces se tenía que cumplir las cosas como Dios le especificó que se tendría que cumplir. Y aquí viene otra pregunta. ¿Será lo mismo impuro que pecaminoso? También podemos pensar y seguir meditando en esas dos palabras, impuro y pecaminoso. Impuro era algo que estaba contaminado. Por ejemplo, los judíos, ellos no podían tocar un cadáver, porque al momento que tocaban el cadáver, estaban impuros. Pero en ese momento no cometieron pecado en tocar, sino que fueron impuros. Y esa impureza los contaminaba. Y esa misma impureza hacía que no fueran perfectos y estuvieran delante del Señor. Por solo tocar a alguien que estuviera muerto, un cadáver, y se presentaban delante del Señor, también eran cortados. En ese momento, ellos morían. Todo esto el Señor había establecido a los judíos para presentarse delante de Él. ¿Para qué? Para ofrecer ofrendas al Señor y que también fueran aceptadas al Señor, que el Señor pudiera aceptar las ofrendas. Entonces todo esto los judíos tenían que cumplirlo. Todo esto los judíos tenían que entender quién era el Señor, quién es Dios. Pero qué bendición tenemos hoy nosotros de poder reunirnos y presentarnos delante del Señor. Hoy en la mañana usted dijo, me voy a limpiar mis impurezas para presentarme hoy delante del Señor. ¿Será que usted cuando se levantó dijo, bueno, voy a cumplir un procedimiento para limpiarme y presentarme delante del Señor? Bueno, apenas si nos bañamos y nos dio tiempo o había mucho frío después. Bueno, no sé. Pero, ¿será que pensamos eso? ¿Usted cree que la presencia del Señor está hoy acá? ¿Sí cree que la presencia del Señor está acá? Sí, el Señor ha prometido que su presencia está con nosotros. Pero entonces nosotros hemos cumplido todo esto. No, no lo hemos hecho. Pero hay alguien que sí lo cumplió. ¿Y quién es? Es Jesús. Jesús vivió esta vida perfecta. Él cumplió cada uno de los rituales, cada uno de los lavamientos, y Él cumplió toda la ley establecida por el Señor. Desde nacimiento hasta que llegó a morir en la cruz. Él cumplió todo esto. Y a través de Jesús nosotros somos aceptados por el Dios, por nuestro Dios, delante de su presencia. Por eso es que hoy estamos acá. Por eso es que hoy nos reunimos acá, alabamos el nombre del Señor, adoramos el nombre del Señor con los cantos, oramos, ofrendamos, y todo esto es recibido por Dios. ¿A través de quién? A través de Jesús. Entonces podemos nosotros entender y comprender
todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y por eso dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él ha hecho todo esto por nosotros. Entonces, todo esto, pues Pedro le estaba indicando a los gentiles, todo lo que los judíos, se les fue dado a los judíos, todo esto como gentiles, ahora nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Al recibir a Jesús en nuestro corazón, al poner nuestra confianza en Dios, en que somos salvos a través de Jesús. Eso es algo que nosotros necesitamos comprender a través de hijos, a través que nosotros somos hijos de Dios. Le estamos dando valor a lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Le tenemos ese valor? ¿Comprendemos cuánto costó que Dios nos limpiara? Costó la vida de Jesús para limpiarnos. Si mucho, uno puede hacer algo por algún miembro de la familia, pero ofrecer su vida por alguien, ¿comprendemos ese valor? Entonces Pedro estaba animando a estos hermanos, les estaba exhortando a que si han puesto su confianza en el Señor, sigan luchando, porque lo que hizo Dios a través de Jesús tiene un alto precio. Algo que dice que no tiene un valor como oro o plata. ¿O cuánto nosotros pagaríamos por ser salvos? ¿Cuánto nosotros pagaríamos por tener un segundo más de vida? O si en algún momento llegara a valer que podemos comprar un segundo más de vida, ¿cuánto costaría? ¿Qué valor tendría? Pero acá Dios envió a Jesús por nosotros. Hoy no estamos sufriendo persecución acá. No estamos siendo aprisionados ni estamos siendo esclavizados acá en Guatemala, gracias a Dios. Pero ¿qué clase o qué cosa nosotros estamos sufriendo por Jesús? ¿Será que tenemos las mismas luchas? ¿Tenemos las mismas pruebas que ellos estaban teniendo en ese momento? No, son pruebas diferentes. Un amigo me contaba que lo invitaron a cenar y mi amigo pues es cristiano. Y cada uno de los que estaban en la mesa sabían que mi amigo pues era cristiano. Y la cosa que estaban tomando todos al momento que llegó mi amigo y le ofrecieron varios tipos de bebida, pero él no quiso aceptar ninguna. Entonces se sentó a la mesa y empezó a platicar y a hablar con ellos. Y llegó la comida y vino uno de ellos y le dice en forma de burla, le dice: orá y bendecí los alimentos. Y vino la otra persona que estaba ahí a la par de mi amigo, le dice: orá, bendecí los alimentos, pero en forma de burla. Y todos empezaron a reír. Y vino mi amigo y dijo: bueno, voy a orar. Si me pidieron que orara, pues él dijo: voy a orar, voy a bendecir los alimentos. Vino él y oró. Y cuando estaba orando, dice que los demás estaban a reírse. Pero dice que mi amigo, él siguió orando. Bendijo la mesa, bendijo a cada uno y bendijo los alimentos. Realmente, hermanos, nosotros no estamos sufriendo una persecución, pero vivimos en medio de una sociedad que no acepta a Jesús. Vivimos en medio de una sociedad que Jesús muchas veces es cosa del pasado, es cosa de los padres. Ahora estamos
estamos viviendo un tiempo muy diferente. Los pensamientos están siendo muy aceptados, pensamientos equivocados están siendo muy aceptados. Y entonces las personas empiezan a señalar, empiezan a juzgar, porque eres diferente, porque piensas de una manera diferente, porque dices, ¿por qué no me das o no se da la libertad como cristianos en creer en la ideología de género? Nosotros como iglesia no podemos seguir callando esto. Nuestros hijos están creciendo en medio de toda esta situación. Nuestros hijos están creciendo en medio de redes sociales, donde la información está llegando de una manera rápida y no está siendo censurada. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Están creciendo. ¿Será que nosotros vamos a agarrar a nuestros hijos y vamos a meterlos en una burbuja donde no puedan ver ellos nada de lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Será correcto eso? ¿Será bueno eso? ¿Esconderlos a ellos para que no miren nada de esto? No es correcto. ¿Pero qué sí es correcto? Nosotros como padres que conocemos al Señor, que vivimos en la palabra del Señor, tenemos que instruir a nuestros hijos, pero también nosotros tenemos que seguir siendo instruidos por el Señor. Esas son las luchas que hoy tenemos. Esas son las luchas que como cristianos hoy estamos viviendo. Que no quiero que en mi trabajo sepan que soy cristiano porque empiezan a señalarme, porque empiezan a verme cómo actúo, cómo yo resuelvo mis problemas, cómo yo resuelvo pues las cosas que se me presentan, cómo yo afronto las necesidades, cómo yo supero las necesidades y las pruebas que vienen a mí alrededor. Cuando aceptamos a Jesús, Jesús no nos quita de donde estamos. No nos mueve, o sea, no viene y nos lleva a un lugar y vamos a vivir todos aparte y vamos a estar todos como hijos de Dios reunidos solo nosotros. No, el Señor nos envía al frente de esta sociedad y nos pone en un lugar para que nosotros mostremos con nuestra vida que Dios está viviendo en nuestro corazón. ¿Estamos mostrando esto? ¿O estamos siendo callados por la sociedad? Y entonces uno empieza a decir, bueno, mejor yo no digo nada porque si no van a empezar a señalarme, van a empezar a juzgarme, van a empezar a criticarme, inclusive pues me van a hacer que yo me separe de ellos. Y entonces muchas veces por temor no lo hacemos. Y empezamos a ocultar que Dios está viviendo en nuestro corazón. Pero como iglesia, ¿es correcto eso? ¿Es bueno eso? ¿Quedarnos callados sin decir que Jesús gobierna nuestra vida? ¿Es correcto eso? ¿Es correcto eso de mostrarle a nuestros hijos que yo voy a la iglesia y solo soy cristiano cuando estoy en la iglesia? Que solo muestro a Dios en mi corazón cuando estoy en la congregación. Que cuando estoy en mi hogar no demuestro que Dios gobierna mi vida. ¿Cómo ama usted a su esposa? ¿Cómo ama usted a su esposo? ¿Cómo ama usted a su hijo? ¿Cómo ama usted a su hija? Hijos, ¿cómo aman ustedes a sus padres? ¿Cómo nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a amar a las personas que están a nuestro alrededor? Por eso Pedro nos llama a vivir una vida santa. Nos llama a vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque Él es santo. Dice, sed santos porque
Dios es santo. Y entonces eso exige Dios de nosotros, una santidad. Pero leímos que una definición de santidad es ser dedicado, ser consagrado y ser apartado para, ahora podemos decir, para el Señor. Ser santos es vivir una vida apartada para el Señor, pero como les decía, no es de que yo me vaya a un rincón y yo viva ahí, no, sino que yo sea alguien apartado de la contaminación que hay en la sociedad. Entonces Dios nos llama a nosotros a vivir en medio de esta sociedad, pero mostrando que nosotros somos hijos de Él, mostrando que nosotros podemos responder a los problemas, podemos responder a las necesidades de maneras diferentes. ¿Cómo voy a resolver yo mis conflictos en mi trabajo? ¿De una manera como yo quiero o como Dios dice que se tienen que resolver? ¿Cómo afronto yo mis necesidades? ¿Cómo afronto yo las pruebas, las angustias? Entonces, a eso el Señor nos está llamando hoy. Pedro estaba animando a estas personas a responder de una manera correcta, como el Señor dice que se tiene que hacer. Niños, jóvenes, adultos estaban respondiendo como Dios dice que se tiene que responder. Jesucristo vivió una vida santa, por eso Pedro nos anima a nosotros a vivir como Jesús, a apartarnos, a no contaminarnos, pero no alejarnos de la sociedad, a demostrarle a las personas que hay algo diferente en nuestra vida y en nuestros pensamientos. Entonces no podemos huir de la sociedad, sino que podemos responder de una manera diferente, responder de la forma y de la manera que Jesús respondió a la sociedad en su momento. Jesús fue criticado. También Jesús convivió con los, como dice la palabra, ¿verdad? Jesús iba, hablaba y cenaba con los pecadores, dice. Así lo veían a Jesús. O sea, Jesús no se apartó de la sociedad y no se fue. Él vivió en medio de la sociedad, pero vivió una vida santa. Y por eso es que nosotros somos llamados a vivir esa vida santa. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es fácil? No es fácil, pero sí se puede. Por eso dice Pedro, ¿cómo podemos llevar nosotros una vida santa? En el verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos. Esta es una expresión que los judíos en su momento utilizaban para prepararse para realizar alguna actividad. Ellos tenían una vestimenta que se les llamaba túnicas. Eran largas, les cubrían, es como un vestido largo, se podría decir. Pero ceñir los lomos quiere decir de que ellos subían su túnica para de una manera, se podría decir, fácil en algún movimiento o algún trabajo que vayan a ejercer. Entonces ellos se preparaban para eso. Entonces aquí Pedro dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. O sea, que Pedro está diciendo, bueno, ustedes prepárense para responder con inteligencia. Prepárense para actuar con inteligencia. Sean sabios para responder, sabios para actuar. También dice, sed sobrios. Se dice que también puede referirse al dominio propio. Cuando nosotros vivíamos antes de Jesús, éramos guiados por nuestros deseos.
Pero ahora que tenemos a Jesús en nuestro corazón, no somos guiados por nuestros deseos, somos guiados por el Espíritu. Pero ¿será que el Espíritu nos obliga a hacer lo que Él quiere? ¿Él gobierna nuestro actuar? Es otra muy buena pregunta que nosotros podemos seguir preguntándole al Señor. Somos gobernados por Él. Entonces, cuando recibimos a Jesús y actuamos como robot y el Espíritu Santo empieza a decirnos, bueno, haz esto, y uno lo hace, ¿respondemos de esa manera? No. Él nos guía, mas no nos obliga a hacer las cosas, pero sí nos guía a hacerlo. Entonces es trabajo de nosotros obedecer al Señor. Por eso dice más adelante, como hijos obedientes, no os conforméis, en el verso 14, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Entonces ya no podemos responder de la misma manera que hacíamos nosotros cuando estábamos sin Cristo. Ahora tenemos que hacerlo de una manera diferente. Tenemos que responder de una manera diferente a todo esto. ¿Por qué? Dice el verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Podemos llevar una vida santa? Sí, sí podemos, pero no es una tarea fácil. Es algo que nosotros día a día tenemos que levantarnos, algo que nosotros día a día tenemos que buscar del Señor y decirle al Señor, Dios, guíame a amar a mi esposa. Dios, guíame a amar a mi esposo. Dios, guíame a amar a mis hijos. No un amor que viene nacido de mi corazón, sino un amor nacido del Señor. Esa es una manera santa de vivir. Ser guiados por el Señor. Ser guiados por su Espíritu Santo. A eso somos llamados, hermanos. Si usted decidió recibir a Jesús en su corazón, a eso usted está siendo llamado en esta mañana. A eso nosotros estamos siendo llamados en esta mañana. A responder de una manera diferente. A hacer las cosas de una manera diferente. A enseñarle a nuestros hijos a vivir de una manera diferente. Algo que sí se puede y que no es imposible. Pero vamos a ser santos, completos, ¿hasta qué punto? Hasta cuando ya estemos con el Señor. Mientras estamos acá, vivimos luchas y vivimos tentaciones. Pero dice el Señor que abogado tenemos delante del Padre, que es Jesucristo. Y esto no le estoy diciendo que peque y después arrepiéntase, no, sino que luche por vivir. Luchemos por vivir esta vida santa. Y si en algún momento nos equivocamos, podemos recurrir a Jesús y Él puede limpiarnos. Pero si nosotros reconocemos que solo Él puede limpiarnos. Así que en esta mañana, hermanos, el Señor nos anima a vivir de una manera diferente, a responder a las necesidades de la sociedad de una manera diferente. Voy a pedir que se pueda poner de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor
que siga trabajando en nuestra vida, que siga enseñándonos cómo vivir, enseñándonos cómo responder a la sociedad en la cual nosotros hoy estamos viviendo. Y el himno que está al principio dice, bueno, para mi vida me confronta porque dice que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo estén en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir, que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Oremos y pidámosle al Señor que nos dirija, que nos ayude a vivir esta vida santa en medio de toda esta sociedad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos nosotros conocer quién eres tú. A través de ella tú te revelas a nuestra vida. A través de ella tú nos enseñas, Señor, que sí se puede vivir una vida santa, que no es algo imposible, Señor. Es una vida que nosotros podemos vivir en sacrificio, como decía pues la cita de Romanos 12, entregar nuestro cuerpo vivo y santo como un sacrificio. Enséñanos, Señor, a entregar nuestra vida como un sacrificio para enseñarle a nuestra familia, Señor, que tú eres verdadero, Señor. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos mostrar que tú eres real? A través de nuestra forma de vivir. Sé que tú eres el que cambia nuestros pensamientos, cambia nuestro corazón. Ayúdanos a que cada día cambie nuestra vida y nuestro corazón, para que nosotros seamos testigos y que demos testimonio de que tú eres real, Señor. Que tú eres un Dios que cambia la vida, que cambia nuestra forma de vivir, que cambia nuestra forma de reaccionar a los problemas, de responder a las necesidades y de afrontar los problemas, Señor. Danos esa fuerza, Señor, que cada día necesitamos como congregación. Pero aviva también en nosotros ese fuego, Señor, del buscarte cada día. Esa responsabilidad y esa diligencia, Señor, de presentarme delante de ti para conocer tus planes y tus propósitos, para que la vida de mi familia, Señor, sea diferente y que las generaciones que vienen adelante de nosotros sean diferentes, Señor. Que puedan, Señor, mostrar tu amor en medio de todo este pensamiento que hay en el mundo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.